Bienvenidos hoy a Ciudadano Político. Soy Cris Portugal. Nuestro invitado de hoy es el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper. Estaremos comentando el tema, el escándalo fundaciones del gobierno, que lo tiene envuelto en cifras millonarias, van en 32.000 millones de pesos investigados por las diversas autoridades del Estado. Mayoritariamente están involucrados militantes de Revolución Democrática. Esto implica al ahora exministro Giorgio Jackson, eso y más, hoy en Ciudadano Político. No antes querer comentar con ustedes lo grave de la situación de nuestros compatriotas, de los chilenos en el sur, que realmente están viviendo momentos difíciles, inundaciones, pueblos que han desaparecido completamente, gente que se ha quedado sin casa y que han perdido básicamente todo lo que tienen. Todos sabemos que podemos ayudar de distintas maneras, probablemente lo hemos visto por redes sociales o nos lo han comentado en distintos chats de WhatsApp. Una de las maneras que yo les puedo decir es que la Municipalidad de Vitacura está reuniendo alimentos no perecibles, ropa de cama, cosas de vestir para niños y adultos en el hall central de la Municipalidad en la Avenida Bicentenario en Vitacura, y en coordinación con el Club de Planeadores van a tratar de que esto llegue lo antes posible vía aérea a los damnificados. Así que dentro de todas las maneras que cada uno tenga de ayudar, esta es una, ya saben, la Municipalidad de Vitacura en la Avenida Bicentenario. Hoy es un día importante porque ayer, 22 de agosto de 2023, se cumplieron 50 años de una resolución histórica de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, previo al golpe. Pues bien, ¿qué decía esta resolución? Llamaba al entonces presidente Salvador Allende a restituir lo que para ellos era un grave quebrantamiento del orden constitucional del país. ¿Por qué? Porque había pasado por encima de diversas leyes, se habían indultado a personas que el Poder Judicial ya había condenado, se habían perdido más de 1.500 propiedades privadas, eso y muchas cosas más. Desencadenaron en esta resolución que de manera mayoritaria en el Congreso fue aprobada y que básicamente fue un antecedente para los hechos que todos conocemos, desencadenaron en el 11 de septiembre del 73. Es una fecha importante en la que todos deberíamos empezar a reflexionar y empezar a leer un poco de historia. Los documentos están todos en internet, es cosa de buscarlos y leer para entender un poco más el contexto de lado y lado de qué es lo que pasó antes del 11 de septiembre, durante el 11 de septiembre y después, por cierto. Bien, empezamos en Ciudadano Político hoy junto a nuestro invitado Diego Chalper. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por estar acá en Ciudadano Político. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá, muy bien, contento de compartir, así que conversemos, agenda abierta, lo que quieras. Muy bien. A las personas que nos están viendo en casa, Diego Chalper es diputado por el Distrito 15, es secretario general de Renovación Nacional, doctor en Derecho y abogado. Más preparado para el cargo imposible. Me tocó hacer un doctorado en Alemania, mientras mi señora estudiaba sustentabilidad y todos los temas vinculados a producción textil. Así que ¿allá mismo? Allá mismo, nos complementamos. Ella es más del mundo del arte, yo me he dedicado más a la política. Los hijos vinieron después. Uno partió allá y terminamos, digamos, viviendo juntos en Machalí, vuelta a Chile, cuando empecé la candidatura en O'Higgins, y los otros dos nacieron aquí en Chile, sí. O sea, todos nacieron en Chile en realidad, pero en el fondo la Coté nos informaron, fue bien impresionante. Ella termina su programa de magíster y el día de la celebración nos llaman por teléfono en ese caso desde un laboratorio que se hizo los exámenes para contarnos que la Coté estaba esperando guagua. Fue bien impresionante, fue como casi coordinado. Así que... Oye, ¿la Coté siempre te ha acompañado en esta aventura política? La Coté ha ido abandonando un poco la política, pero ella en la universidad, nosotros nos conocimos en trabajo voluntario. Ella participó activamente en su centro de alumnos, compitió por la federación, entonces ahí teníamos y tenemos mucha sintonía, pero ella se ha ido dedicando más a los temas académicos, porque yo creo que con un político en la casa es suficiente. Bueno, conocemos casos donde hay más de un político en casa. Sí, la verdad que los respeto mucho, pero... Tenemos a Alamán con la Marcela Cubillos, tenemos varios casos ahí. No, yo la verdad que soy más de... Me gusta mucho la política, pero en la casa me gusta más hablar de otras cosas, Vicente Falco o Crisa. Ya, muy bien. Oye, vamos un poco de contingencia. La reciente renuncia de Giorgio Jackson es un tema que no podemos dejar de tocar. Tú en su minuto dijiste que la renuncia de Jackson llegaba tarde y llegaba mal. Para ti, ¿la renuncia de Jackson fue algo que el presidente fue estirando, o era más Jackson el que no se quería ir? O sea, yo creo que
el caso Jackson va a servirle al gobierno para muchas reflexiones posteriores, porque yo creo que es un hecho la causa de que este gobierno tiene dos almas. Hay un alma que ha tenido que pagar los costos, como el socialismo democrático, de otra alma que ya es un hecho de la causa, que bajo uno de los partidos, el caso Revolución Democrática, se asiló un modus operandi para dilapidar platas del Estado. Yo tengo la sensación de que sacaban plata para ir construyendo una red territorial pensando en que pueden perder el gobierno y por lo tanto desde ahí estructurarse. Me da a mí la impresión que esa es la mecánica que hay detrás. Y para el socialismo, vapuleado hasta hace poco por el actual presidente de la República, que decía que ellos habían sido los artífices de una transición amarilla, y hacía una serie de apelativos muy críticos en los últimos 30 años, hoy día se ven en la necesidad de salir a salvar a una generación que no tuvo la capacidad de conducción. O sea, piensa tú que esta es una generación que no solo hizo pebre la transición y criticó los últimos 30 años, sino que además nos dijo que la gran solución era el fortalecimiento del Estado, y cuando ellos estuvieron en posición de administrar el Estado, lo han hecho objetivamente muy mal. Entonces, yo creo que el caso Jackson es sintomático, especialmente por la frasecita que se mandó de los valores superiores, de cómo esa generación hoy día es una gran... por decirlo así, ha defraudado de una manera muy significativa a la ciudadanía. No solamente a sus votantes, sino al resto de Chile. Yo creo que había una... A ver, cuando Boric le gana a José Antonio Kast, él logra encarnar una frase que, guste o no guste, tuvo mucha fuerza, que es que la esperanza le gane al miedo. Ese fue el slogan. Y él creo que logró movilizar a mucha gente bajo la idea de que esta nueva generación iba a traer nuevas prácticas, nuevas maneras de operar. Ya la derrota del rechazo del 4 de septiembre fue una derrota política para esa generación. Yo creo que la mala gestión y el rechazo de la reforma tributaria fue una derrota programática, y yo creo que el caso Convenio es más grave todavía porque se ha traducido en una derrota moral. O sea, toda esa aura de superioridad moral que ellos tenían, que venían a reivindicar las prácticas y bla, 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 ha quedado absolutamente destruida. Entonces, yo creo que esta es una generación que ha sufrido una depreciación tremendamente acelerada. Sí, bien. Bueno, no me quiero alejar del tema Jackson, pero entramos a esto, sigamos comentándolo. El presidente Boric, después de darle con palo a los 30 años, lo vimos en Europa hace poco, reivindicando los 30 años y diciendo que los 30 años habían demostrado que Chile era un país viable, que había traído desarrollo y que por ende era un país bueno para invertir. Eso yo la tengo catalogada como la voltereta del año. Sí, no, a ver. Lo que pasa es que, mira, si uno mira, a ver, esta cuestión hay que mirarla un poquito más larga, ¿no? Si tú te das cuenta, en Chile se produce la alternancia del poder con el presidente Piñera. Eso para la izquierda era imposible pensarlo siquiera a esas alturas. O sea, la pura alternancia en el poder para ellos estaba fuera de toda posibilidad. Y eso me parece a mí que es por lejos la principal virtud del presidente Piñera, haber permitido la alternancia del poder en Chile. Eso produce una destrucción de la concertación. Tú te acordarás que ahí emerge la nueva mayoría como una especie de proyecto que encarna el sueño de esta generación estudiantil, hecha programa de gobierno, la presidenta Bachelet. Y entran los comunistas al gobierno, exacto, que es un dato no menor. Entonces, ahí se produce un rebaraje completo de cómo entendíamos la política en Chile, porque de alguna manera pasamos de una lógica de los consensos a una lógica de la polarización, ¿no? Ahí se produce, bueno, la presidenta Bachelet tiene un mal gobierno en el plano de la gestión. Tú te acordarás que por primera vez se cambió un ministro de Hacienda, tuvimos una pésima gestión en términos de efectivamente llevar adelante el programa de la presidenta Bachelet, y termina devolviéndole el programa de gobierno al presidente Piñera. Pero con un problema, que es que la centro derecha que asume ahí es una centro derecha que yo creo que tiene mucho énfasis en la gestión, pero que no logra del todo entender que el Chile que emerge es un Chile más exigente, que tiene demandas de mayor eficacia en términos de protección de ciertas garantías sociales. No por nada la clase media protegida no fue más que una página web, tú te acordarás. Y creo que ahí no fuimos capaces de dimensionar la profundidad del desafío. Entonces, ante este desazón de la ciudadanía, que había confiado en el sueño de Michelle Bachelet, que había confiado en la gestión del presidente Piñera, le da la oportunidad a esta generación. No obstante, yo creo que la ciudadanía se da cuenta que esa generación no está preparada para gobernar. Es tanta la desazón con la clase política, es tanta la desazón con la gestión práctica, que prefieren darle la oportunidad a Boric. Y eso no hay que dejar de mirarlo, Cris, porque yo siento que para lo que viene, nosotros no nos podemos equivocar. Aquí hay un malestar social que sigue latente en Chile. Tenemos una clase media sobreendeudada que básicamente ha sostenido su situación de salud, de previsión social, en base a créditos. Y eso es algo que los que creemos en la libertad, que creemos en que las personas tienen que tener ciertos pisos mínimos de dignidad para poder construir sus propios proyectos de vida, tenemos que hacernos cargo.
Ya, tú eres secretario general de un partido conformante de Chile Vamos, con peso gravitante en las negociaciones. Aparte, siempre presente en todas las mesas de negociaciones que ha llamado el gobierno y probablemente a las que llamarán. Las reformas van a ser mucho menos profundas que las que tiene planteadas hoy el presidente Gabriel Boric en su agenda, por distintos motivos. Se le cayó la constitución que él quería y cada vez está quedando un poquito más aislado, los escándalos que ha tenido. La UDI se paró de la mesa negociadora por la reforma previsional y la reforma tributaria que tienen planteadas. RN era un poco más partidario de quedarse. Me pareció que tú en un minuto inclusive dijiste que la UDI estaba siendo muy dura. No, ahora, ¿cómo se sigue negociando con un gobierno que, por ejemplo, en el día de los indultos estaban negociando en la mesa de seguridad en un piso de la Moneda y en el otro piso estaban firmando los escandalosos indultos? Que recordemos fue el primer gran escándalo del gobierno. ¿Sabes lo que pasa, Cris? Mira, yo creo que es muy probable que nosotros volvamos a gobernar. ¿Sí? La derecha en amplio. Ahí habrá que ver puntualmente quién. Yo por lo menos creo que el tema previsional ya no resiste más. Y no querría que nuestro gobierno tenga que enfrentar un tema inconcluso con una frustración más. Entonces, yo por una cuestión práctica, por una cuestión de que hoy día el gobierno, el proyecto original del gobierno con sus cuentas nacionales, con su derogación del decreto ley 3500, con todo ese andamiaje está absolutamente derrotado. O sea, el gobierno ya eso lo abandonó. Entonces, mi posición es que hoy día estamos en un buen pie para construir una reforma de pensiones que, teniendo a la vista que hoy día la pensión garantizada universal por la vía de los impuestos generales ya ha resuelto ciertos pisos mínimos de garantía, tenemos que asumir que no es viable una sociedad en donde tantos adultos mayores tienen pensiones indignas. Y eso hoy día no va a cambiar en 2-3 años si no hacemos algo al respecto. Y siendo gobierno con esa papa caliente y con una oposición probablemente no tan razonable como a rato hemos sido nosotros para el nivel de estupideces que han hecho algunos de los artífices actuales. Más bien dura, como fue en el gobierno anterior de Piñera. Es que yo creo que una cosa es ser duro y otra cosa es ser absolutamente irreflexivo. O sea, yo hasta acá no conozco a nadie en mi sector que le haya pedido la renuncia al presidente Boric. Y en el gobierno anterior le pidieron la renuncia al presidente Piñera, los mismos que hoy día parecen los guaripolas de la democracia. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una oportunidad en un momento en donde la izquierda chilena ha sufrido una derrota política y cultural de envergadura, de construir un acuerdo en materia de pensiones que sea favorable a nuestra idea. Esa es mi convicción. Y por lo tanto, cuando tú tienes que el 90% de los chilenos quiere que el 6% de los puntos vaya a cuenta de capitalización individual, tú tienes una tremenda oportunidad para pararte ahí. Y yo no tengo tan claro que en 3 años más vayamos a estar en la misma posición. Bien. Bueno, pero ya parece un poco inminente que esta conversación viene. O sea, parece esta negociación viene en camino. Ya el gobierno ha cedido por lo menos en 2 puntos de los 6 puntos porcentuales que quieren que vaya a la cuenta de capitalización, 2% a capitalización individual, 4% al fondo común. Ya parece que hay un pequeño avance, como dices tú. Suena súper razonable que ustedes no quieran, o tú pienses puntualmente, de que esta papa caliente no llegue al próximo gobierno, sea quien sea. Porque uno siempre dice, ¿no? Uno no sabe quién va a ser presidente, pero por lo menos sabe quién no va a ser presidente. Y yo te podría decir, por lo menos desde mi punto de vista, que el próximo presidente no va a ser del Frente Amplio y no va a ser del Partido Comunista. Por lo menos son dos cosas que podríamos vislumbrar bastante probables. El gobierno, ¿tú crees que se va a quedar tranquilo y va a ceder en esto, en sacar una reforma previsional donde el 6% vaya a cuenta individual y que el resto se financie vía impuesto general? O sea, el gobierno tiene que tener claro que el formato 4.2, Fondo Integrado de Pensiones, no tiene ninguna viabilidad política, porque ni los partidarios de ellos hoy día están en posición de defender una cosa así. Yo creo que nosotros lo que tenemos que construir es algo en donde de manera predominante y, si me permites, total, vaya a las cuentas de capitalización individual, el 6%. Pero lo que le hemos planteado al gobierno es que amplíe un poquito la mirada y se dé cuenta de que es posible tener un pilar intergeneracional donde usted, sin pasar por el Estado, usted como afiliado puede decir, mire, yo de mis 6 puntos, 0,8, lo que sea, va a ir destinado exclusivamente a mujeres con lagunas previsionales que tienen a su cargo el cuidado de adultos mayores. Eso se estila en el mundo y el Estado no aparece nunca. Dirigido. Esa plata va derecha. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Que a mí la lógica del sálvese quien pueda
y que cada uno en el fondo se rasca con sus propias uñas, yo creo que es inviable políticamente y socialmente. Pero eso no significa que tengamos que comprarnos la fórmula del reparto estatal. Hay otros mecanismos en el mundo que permiten hacer solidaridad entre las mismas personas sin necesidad de pasar por el Estado. Y eso es lo que yo creo que tenemos que empujar, porque a mí me interesa que ese cotizante entienda que la mujer que está a cargo de un adulto mayor tiene lagunas previsionales, no porque quiera, sino que porque, para bien o para mal en Chile, ella tiene a su cargo una persona que le impide cotizar como cotizaría si fuera plenamente, digamos, compatible su vida con un mundo laboral pleno. Entonces, que nosotros a esa mujer le digamos, mire, sálvese como puede, o a través de impuestos generales en algún minuto le vamos a asignar un bono, a mí me parece que no hacernos cargo de realidades sociales que nos terminan reventando después en la cara. ¿Y la PGU? ¿La PGU no le ha mejorado las pensiones a los más bajos, a los que estaban con menos pensiones? A ver, aquí te voy a hacer una confesión. Por supuesto que sí, pero yo le hago la pregunta a los que me están viendo en su casa. Evidentemente una pensión de 300.000 pesos, 250.000 pesos, lo que sea, es mejor que de 87.000 pesos. Pero usted, el que yo pienso en mis abuelos, pienso en los adultos mayores que conozco, ¿les parece que 250.000 pesos es un piso de conversación? Entonces, está bien, ¿significa eso que uno tenga que ser irresponsable políticamente y adoptar fórmulas poco sustentables? Por supuesto que no. ¿Estamos mejor? Sí, pero evidentemente todavía no le hemos dado una condición de dignidad a nuestros adultos mayores. Y ahí, los que creemos de nuevo en la libertad, lo que queremos es que esos adultos mayores, probablemente en los últimos años de su vida, tengan un piso que les permita vivir una vida en libertad, pues. Porque, a ver, entendamos lo siguiente, una mala pensión no es un problema solo de ese adulto mayor, es un problema del entorno familiar completo. Hay hijos y nietos que terminan teniendo que financiar remedios, hay hijos y nietos que terminan financiando probablemente hasta créditos hipotecarios inconclusos. Entonces, yo la invitación que le hago a todos nosotros es que miremos que sí, estamos mejor, pero que podríamos estar un poquito mejor si nos ponemos la mano en el corazón. Bien. Entendido el tema previsional, Diego. Nos vamos a la primera pausa acá en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y hoy estamos junto al secretario general y diputado Diego Chávez. Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Encuentra grandes oportunidades en grandes marcas. Patio Outlet, el patio que nos une. Conoce más en patiooutlet.cl. Agricultura TV. Forma en que el gobierno se defiende cuando todo el mundo pide la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ¿no? Porque sentí que el proceso constituyente era el resultado y la expresión de un quiebre democrático. Entonces, la pregunta que yo me hago, bueno, ¿y qué pasa si no hubieran estado estos prestadores privados? ¿Por qué, por ejemplo, la separación de la industria me puede garantizar mejores pensiones? Lo primero es la calidad del recurso renovable para hacer electricidad, que es el insumo principal. En eso somos imbatibles, tenemos el mejor sol y el mejor viento del mundo. Hoy día la ciudadanía está en otra, está desencantada. La única manera... No, la gente no quiere saber nada de este tema, no importa nada. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, alasco. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Tacatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. Listos para comenzar esta tertulia
futbolística y siempre con algo más. Yo una vez me alojé en ese hotel también, una cobertura de la U. Alojé. Ah, ya, porque la pauta de hoy en blanco. Déjense de hacer tiro al fútbol en la Conmebol. Otro jugador histórico del fútbol, Christian Jacknam. ¿No pensaste estudiar acuicultura? Tengo un amigo que estudió eso. ¿En serio? No, bueno, en su momento era una carrera con mucho futuro. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo demás era gol, si estaba offside, entró o no entró. Pero te agarró un equipo de brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alexander en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Bien, estamos de regreso acá en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y estamos junto al diputado Diego Chalper. Diego, estábamos conversando sobre el caso Jackson y el caso Convenios. En esta, lo que parece ser una estructura armada para el financiamiento de los propios partidos Revolución Democrática, Frente Amplio. Lo digo así porque aparentemente la gran mayoría de integrantes o involucrados en estos casos investigados pertenecen a estos partidos. Van en 32.000 millones de pesos investigados. 40 fundaciones, 11 regiones. Para ti, ¿cómo se corta esto? A ver, yo tengo que hacerte una confesión. Yo esto lo he hablado con el presidente directamente. Le he dicho que necesitamos un gobierno en la vanguardia y no en la retaguardia. ¿Qué significa eso? Un gobierno que es él el que denuncia y no que aparece reaccionando permanentemente a lo que pilla la prensa. Si pudiera darle un consejo al gobierno es constituyan un equipo de alto nivel que investigue esto de Arica Magallanes y sean ustedes los que llevan los antecedentes a la Fiscalía, a la Contraloría, caiga quien caiga, porque esto tiene una dimensión inevitablemente, Cris, penal y administrativa que la tienen que hacer aquellos organismos que están llamados a eso. Yo observo que el Ministerio Público está haciendo su pega. Yo creo que el fiscal nacional es consciente que se juega la continuidad de los muchos años que le quedan en el cargo de cómo resuelva esto. En el caso de la Contraloría es distinto porque vamos a tener un cambio de Contralor y eso obviamente también va a influir, pero mi sensación es que la institucionalidad chilena se la juega en cómo juzga el peor caso de corrupción desde vuelta a la democracia. Eso es una arista. Lo segundo, para serte franco, me preocupa si es que están tomándose las medidas del caso de cara a lo que viene. Por ejemplo, en la ley de presupuesto, yo espero que el gobierno entienda que nosotros no vamos a aceptar nada bajo el alero del subtítulo 33, que se llama que son la manera en como han operado, es decir, pasaron gastos que eran gastos corrientes a gastos de capital para burlar la acción de la fiscalización, burlar la acción de la Contraloría y de esa manera hacer estas transacciones. Eso no lo vamos a aceptar. Entonces espero que el gobierno no nos haga tener que denunciar eso, sino que se anticipe con una ley de presupuesto construida de buena forma. Y para nosotros otra cosa muy importante es que obviamente vamos a fiscalizar organismos como la DOS. En la DOS pusieron a la señora Churra, que era ex convencional. De segundo a bordo pusieron a alguien que conozco muy de cerca desde los tiempos de la universidad, el señor Nicolás Hurtado, que también hace mucha actividad política. Y yo les pediría al gobierno que especialmente en este caso entiendan que el gobierno no es un botín de plata fiscal para hacer ni campañas políticas ni armar redes territoriales, que es lo que yo creo que hay detrás de todo este andamiaje, detrás de los convenios. Diego Ibáñez tuvo una intervención bastante peculiar este fin de semana en Radio Bio Bio, donde textualmente dijo: bueno, los partidos políticos nos hemos acostumbrado a que estas fundaciones se ocupen como bolsas de trabajo. O sea, será el caso de ellos. Yo tengo la sensación de que lo que le pasó al Frente Amplio es que construyó su red territorial sobre la base de fundaciones fantasma que le permitían generar financiamiento por la vía de programas de baja fiscalización y de esa manera armaron las redes de apoyo territorialmente. Yo no veo que mi sector haga eso, yo más bien lo que veo es que nuestro sector tiene centros de pensamiento que efectivamente hacen su trabajo. Me atrevería a decir que predominantemente su financiamiento no proviene en ningún caso de fondos estatales,
Y por lo tanto yo no me parece que ese sea un planteamiento razonable. Más bien me parece que un planteamiento como ese lo que viene a confirmar es el peor de los mundos, que es que aquí hay un modus operandi por parte de la izquierda frente amplista para generar fundaciones, corporaciones, lo que sea, de fachada, para, bajo el alero de hacer ciertas prestaciones al Estado. En la práctica lo que hacen es usar esa plata para hacer actividad política. Y una cosa más, yo creo que hay una buena oportunidad, y eso en mi sector político no se puede equivocar, para exigirle a la izquierda chilena un compromiso con la modernización del Estado y con la eficiencia del gasto. Eso, cuando seamos nosotros gobierno, va a ser muy difícil. Por lo tanto, de nuevo, a propósito de lo que decíamos de aprovechar la coyuntura para poder empujar cosas que, siendo nosotros gobierno, va a ser muy difícil. Yo veo que bajo la discusión del llamado pacto fiscal, que no es pacto, nosotros debiésemos exigirle como piso de conversación al gobierno modernización del Estado, fin del exceso de permiso, que muchas veces ellos lo han defendido bajo el alero de defender burocracia inexistente, y tercero, eficiencia del gasto, que son tres cosas que la izquierda, siendo oposición, no nos va a permitir hacer. Bien, Diego, en la misma línea de lo que estabas tú diciendo, la senadora Paulina Bodanovich exigió que el Estado debiese entregar todos los antecedentes que tuviese en base al caso Convenios. Y aparentemente hasta el día de hoy no ha sido tan así, como dices tú, un poco han estado reaccionando a lo que ha ido saliendo por la prensa. Fidel Espinosa, Juan Luis Castro, senadores del Partido Socialista, han sido bastante más duros. A Giorgio Jackson lo han nombrado líder de una banda, que esto es directamente corrupción. ¿Tú crees de que la cúpula de Revolución Democrática, de Convergencia Social, me estoy refiriendo a Giorgio Jackson, al señor Crispi, que está en el segundo piso de La Moneda, estaban al tanto de toda esta estructura que se armó disfrazada de fundaciones? Mira, es que yo no tengo cómo saber si estaban o no estaban al tanto. Tú eres diputado ante un eventual obvio, pero el punto, Cris, es el siguiente. Si no estaban al tanto es muy grave. ¿Ya? O sea, en el fondo, yo no tengo cómo saber si sabían o no sabían, y la verdad que eso será tarea de la Fiscalía. Pero el punto no es ese. Es creíble que un partido político tenga una red de militantes creando fundaciones de Arica a Magallanes, no pongamos todas las regiones, en 11 regiones del país, que por distintos mecanismos postulaban a ciertos fondos, y el partido como estructura no tuviera idea de una cosa así. Eso a mí como de dónde sale la plata para financiarnos. Eso a mí me cuesta creerlo, para serte franco. Y por lo tanto, yo creo que serán ellos los que tienen que demostrar si sabían y si no sabían. Si no sabían, es decir, si esto operaba bajo sus narices, sin capacidad de supervigilarlo, es tremendamente grave. Entonces, yo lo que creo es que aquí la responsabilidad política de Jackson... A ver, Jackson sale del gabinete por su pura responsabilidad. Por haber sido un ministro que impulsó la eliminación del Senado, por haber dicho que tenían valores superiores, por haber parado la ley de infraestructura crítica a la espera del proceso constituyente, en fin, o sea, por sus propios errores. Entonces, yo siento que acá Revolución Democrática tiene que pedirle perdón al país, y no solamente eso, hacerse una reflexión muy profunda respecto de cómo se ha producido que al alero de este partido se ha generado esta red de corrupción. En esa misma línea, te hago dos preguntas en una. ¿Qué futuro le ves tú a Revolución Democrática y al Frente Amplio per se después de este escándalo? En momentos que el presidente hace un par de semanas estaba tratando de impulsar la idea de que el Frente Amplio fuese algo nuevo y solo, donde probablemente le van a cambiar el nombre. O sea, claro. Eso por un lado. Y por otro lado, Convergencia Social, el Partido Socialista. El Partido Socialista hoy se ve súper incómodo en medio de toda esta revuelta. O sea, basta ver a los mayores, por decirlo yo, como digo yo, la vieja escuela, las canas, las declaraciones que dan, Fidel Espinosa, Juan Luis Castro, la misma Paulina Bodanovich, que no se le ve cómoda, qué decirte la cara del ministro Montes. Ellos hoy son parte del gobierno. ¿Tú los ves quebrando con este gobierno? No. Ya. No. A ver, mira, respecto a lo primero, yo creo que lo que está el presidente Boric que se da cuenta es que va a decir, señores, asumamos que este auto que nos ha permitido andar los últimos 10 años es un auto que está con las ruedas pinchadas, que está con el motor mal, o sea, hay que cambiarlo completamente. Y eso es lo que está intentando hacer. Detrás de la fusión de los partidos del Frente Amplio y construir una nueva marca es básicamente echar atrás este auto viejo y destruido que tienen y tratar de presentarse ante la sociedad con otro distinto. Yo creo que él sobreestima las capacidades de eso. Hoy día la ciudadanía es cada vez más exigente y se va a dar cuenta que si no hay realmente una revisión muy profunda de cómo han hecho política, eso no les va a resultar. Yo creo que el Partido Socialista y el Socialista Democrático está en otra cosa, que es cooptando el gobierno del presidente Boric. O sea, si tú miras hoy día el comité político del presidente Boric, no dista mucho de la nueva mayoría.
Tú tienes a Van Claveren, tú tienes a Álvaro Elizalde, a Carolina Toá. Entonces, claro, salvo Camila Vallejo, y ahí está la ministra de la Mujer, que es de Convergencia Social, si mal no recuerdo. La verdad que es un gabinete hoy día predominantemente cooptado por el socialismo democrático. Lo que le pasa al presidente Boric, y por eso aparece el tema de Baltasar Garzón, y te das cuenta que cada cierto tiempo le tira un candy al mundo más de la izquierda radical, es que Boric, en su pragmatismo, que yo conozco muy de cerca de los últimos 15 años, ha entendido que lo único que le queda a su generación es decir que pudieron terminar el gobierno y que terminaron el gobierno con un nivel de aprobación aceptable. Todo su motivación ideológica y programática, yo tengo la sensación de que el presidente ya la dio por perdida, y por lo tanto lo que le queda es que el socialismo democrático lo ayude a navegar para terminar el gobierno. Esa es mi impresión. Y lo otro que es interesante el fenómeno es que yo creo que el socialismo democrático, que digamos la firme, permitió el avance de la izquierda radical con silencio. En esto hay un libro de Daniel Mansuy que se llama Nos fuimos quedando en silencio, que yo creo que tiene que leerlo todo aquel que se dedica a la política, que demuestra cómo la izquierda democrática, obnubilada por estos dirigentes estudiantiles, permitió que barrieran con ella durante 10 años. Y hoy día es como su vuelta de mano. O sea, hoy día cuando esta generación fue incapaz de gobernar, porque esa es la verdad, el socialismo democrático, lejos de echarse para atrás, yo siento que lo que está haciendo es cooptar el gobierno, porque sabe que si el gobierno no le va bien, en la práctica a ellos tampoco les va bien. Esa es mi lectura. Sí, yo tengo bien fresco el recuerdo de cuando el Partido Socialista, con Álvaro Elizalde en ese momento a cargo, dejó al resto de compañeros de la exconcertación parados en la puerta por ir a firmar y sacarse la foto con los cabros chicos, por decirlo de alguna manera. Para mí el hito político más relevante y el fin de la concertación en Chile fue cuando Ricardo Lagos termina cayendo en desmedro de Alejandro Guille. Ese es el momento en que la socialdemocracia chilena se embarca en la izquierda latinoamericana. Si tú me preguntas, ¿cuál es el punto climático? Ese. Y ahí en adelante, la izquierda socialdemócrata, la izquierda social cristiana se encandila con la izquierda latinoamericana, que encarnan en ese minuto Alejandro Guille, después la encarnó Gabriel Boric, y bueno, hasta aquí llegaron. Lo que pasa es que creyeron que la izquierda latinoamericana, que triunfaba en Ecuador y en otras partes del mundo, podía imponerse en Chile. Si cuando el presidente Boric apoya el proyecto de nueva constitución de la convención, lo que hay es el sueño de esa izquierda latinoamericana de quedarse con la joya de la corona, que es Chile. Pero Chile les dijo que no, porque la clase media chilena no está disponible a aceptar ese proyecto político que ha triunfado en Argentina, que lamentablemente volvió al poder en Brasil, que se tomó el poder hoy día en Colombia a través de Petro, pero que en Chile, afortunadamente, la clase media chilena les dijo que no. Esa es la verdad. Sí, es bien histórico. Es la primera vez que a través de un plebiscito se rechaza un proyecto de constitución, en este caso con una propuesta de extrema izquierda, y fue en Chile. Motivo de celebrar es probablemente el 4 de septiembre de este año. Si lo más potente, yo te quiero decir, para mí, es que ahí no ganó. A ver, cuando tú ganas en Maipú, cuando ganas en Independencia, en Cerro Navia, en Los Espejos, ¿para qué decirte en las comunas de mayor presencia mapuche? O sea, ellos planteaban una constitución indigenista, y en las comunas donde hay más presencia de pueblo originario les dicen que no. Perdieron. Tú te das cuenta que hay una derrota muy profunda. ¿Sí? ¿Cuál es mi temor? Y eso es el llamado que le hago a mi sector político. Es que nosotros no estamos siendo capaces de capitalizar la derrota cultural de la izquierda. Y eso significa entender que no basta con construir un proyecto político por un nicho de un 30%. Si la tarea de la centro derecha y la derecha chilena es construir un proyecto político para reeditar ese 62%. Y eso es lo que nosotros no estamos haciendo. Claro, ahí yo te tendría que decir que visto desde afuera, como ciudadano interesado en la política, como ciudadano político, pues te tendría que decir que la batalla cultural ellos la ganaron por mucho tiempo, viejo. Y que el sector derecha la tuvo bastante votada y que recién reaccionó ahora con el tema constitucional post-rechazo. Totalmente de acuerdo. O sea, están ahí como armándose, aprendiendo a cómo hacer esto, desde las piezas comunicacionales que antes eran de un estilo y que ahora son de otro, hasta el discurso. Entonces, la derecha pareciera que está en un proceso de aprender a cómo dar esta batalla. Mira, yo te voy a hacer una confesión. Cuando yo salí de la universidad el año 2009, un grupo decidimos armar un centro de estudio que se llama Idea País. ¿Ya? Y decíamos, 2009, que el problema de nuestro sector era que habíamos sufrido una derrota cultural y que nuestros principios estaban derrotados. Año 2009. Nos trataron de todo. Pero nosotros perseveramos en esta modesta pelea, fuimos formando algunos cuadros, surgieron movimientos estudiantiles
Y yo en lo personal, modestamente, porque hay un libro que para mí es muy potente, que se llama Desarrollo Humano para Chile, uno que escribimos hace mucho tiempo atrás. Es raro autocitarse, pero lo que te quiero decir es que yo eso lo tengo claro. Si el punto está en que en un país como el nuestro, enfrentar culturalmente a la izquierda es asumir que eso significa mucho menos radiología y mucho más cirugía. Es decir, mi sector es muy asiduo a los análisis, a los estudios, a revisar, por decirlo así, los estudios radiológicos. Pero necesitamos más gente en la sala de máquinas, pues. Necesitamos más gente armando efectivamente movimientos estudiantiles, necesitamos más gente disputándole los liceos a la izquierda. Mucha de la gente que yo de repente escucho en selectos programas de radio, yo no tengo tan claro si entienden lo que significa ir a disputarle la USACH a la izquierda, o ir a disputarle la Universidad de Chile a la izquierda. Entonces ahí yo tengo la sensación de que ojalá mi sector político capte que para lo que viene está muy bien la discusión en los lugares y las zonas de confort, pero la gran batalla cultural con la izquierda es ir a disputarle a aquellos lugares donde se construye la opinión política en Chile, que siguen siendo los mismos lugares, los liceos, las universidades, los centros de formación técnica, la base social, y ahí mi sector, créeme... ¿Renovación Nacional con ustedes en la mesa directiva ha hecho algo por esto? Hemos ganado 5 federaciones de estudiantes. Bien. Silenciosamente, sin mucho show, pero hemos ido avanzando. En los liceos emblemáticos hemos tratado de meter poquito algunas expresiones. Lo que pasa es que lo que tenemos que entender, Cris, es lo siguiente. Si alguien quiere ejercer liderazgo en Lusach, el Pato, que lo conozco perfecto, que está trabajando allá, es agredido, es insultado, es perseguido. Sí, claro. Claro, entonces, pero eso no significa que nosotros claudiquemos. Me parece a mí que habiendo ganado con el rechazo y habiendo destruido la superioridad moral de la izquierda, que te decía, el mundo se acabó, son nuestras ideas las que ya ganaron en Chile, habiendo sufrido ellos esa derrota, nuestra tarea ahora sigue disputarle esos espacios. Y eso requiere menos inspiración y más transpiración. Bien, llegamos al final del segundo bloque, estamos acá en Ciudadano Político, soy Cris Portugal y seguiremos en el siguiente bloque con el diputado Diego Chalper. Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Encuentra grandes oportunidades en grandes marcas. Patio Outlet, el patio que nos une. Conoce más en patiooutlet.cl. Agricultura TV. Forma en que el gobierno se defiende cuando todo el mundo pide la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ¿no? Porque sentí que el proceso constituyente era el resultado y la expresión de un quiebre democrático. Entonces, la pregunta que yo me hago, bueno, ¿y qué pasa si no hubieran estado estos prestadores privados? ¿Por qué, por ejemplo, la separación de la industria me puede garantizar mejores pensiones? Lo primero es la calidad del recurso renovable para hacer electricidad, que es el insumo principal. En eso somos imbatibles. Tenemos el mejor sol y el mejor viento del mundo. Hoy día la ciudadanía está en otra, está desencantada. La única manera... No, la gente no quiere saber nada de este tema, no importa nada. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Takatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. Listos para comenzar esta tertulia futbolística y siempre con algo más. Yo una vez me alojé en ese hotel también, una cobertura de la U.
A los G. Ah, ya. Porque la pauta de hoy, en blanco. Déjense de hacer tiro al fútbol en la Conmebol. Otro jugador histórico del fútbol, Christian Jacknam. ¿No pensaste estudiar acuicultura? Tengo un amigo que estudia eso. ¿En serio? No, bueno, en su momento era una carrera con mucho futuro. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro. Y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo demás era gol, si estaba offside, entró o no entró. Pero te agarró un equipo de brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alexander en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Estamos de regreso acá en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y estamos hoy junto al diputado Chalper. Bien, Diego, 3 temas que me gustaría comentar contigo antes que termine el programa, que estamos en el último bloque. La convención, los 50 años y el fenómeno Milei. Empecemos por Milei, que ha sido, digamos, la noticia de la última semana. ¿Cómo ves tú este fenómeno de un político que, si bien es cierto, él es diputado, pero digamos bien que tiene una figura quizá un poco de caudillo, donde está con un discurso bastante fuerte, antisistema político, libertario, como dice él, pero sin embargo sacó más de un 30% en las PASO, en las especies de primarias que tienen allá generales, sin una gran estructura partidaria. A diferencia del conglomerado de derecha y del conglomerado de gobierno, que tienen bases y tienen una estructura y plata por todo el país. ¿Cómo ves este fenómeno? ¿Por qué los argentinos votaron por una persona que lleva este discurso y si ese riesgo existe en Chile? ¿Sabes lo que pasa? Que los grandes responsables del triunfo de Milei es el kirchnerismo y el peronismo, que llevaron a hacer absolutamente insoportable para el argentino promedio las posturas de la izquierda. Porque el kirchnerismo y el peronismo, además de sus posturas absolutamente fracasadas en materia económica y generación de empleo, transformaron el Estado argentino en un verdadero leviatán burocrático. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de Milei? A usted la política no lo ayuda, a usted la política lo tiene asfixiado y conmigo esa asfixia se acabó. Y eso para muchos argentinos es suficiente. Entonces, ¿qué pasa que en Chile también? El nivel de inoperancia del Frente Amplio es de tal envergadura que obviamente la ciudadanía puesta en la disyuntiva quiere parecerse lo menos posible a eso, a un gobierno que comete errores diarios en cosas muy elementales. O sea, yo que provengo de un distrito, digamos, distinto a la región metropolitana, los Ceremi no te contestan el teléfono. O sea, en el fondo, todo el andamiaje del Estado hoy día está absolutamente inmovilizado. Entonces, yo lo que creo es que acá, lo que está ocurriendo en Latinoamérica, ya pasó en Paraguay, pasó en su minuto en Uruguay, la reacción ante la izquierda latinoamericana, su inoperancia, su discurso trasnochado, su incapacidad de resolver problemas, la ciudadanía lo que está diciendo es: yo quiero parecerme lo menos posible a eso. Bien. Pero el problema, y ahí viene la dificultad, es que cuando esas expresiones llegan al poder o tienen poder, se dan cuenta que la respuesta simplista a la izquierda radical tampoco da para gobernar. Entonces, yo creo que la tarea que tenemos aquellos que modestamente intentamos construir un proyecto con raíces en la derecha, pero que busca ser mayoría sostenible en Chile, es no caer en la tentación de ser como una antítesis de la falta de capacidad de la izquierda radical, sino que es construir una alternativa sensata, razonable, sostenible en el tiempo. Fíjate lo que ha ido pasando, por ejemplo, en España. En España se produjo efectivamente esta antítesis entre Vox y el Podemos de Pablo Iglesias, que el nivel de inoperancia de Pablo Iglesias fue total, al punto que tuvo algunas acusaciones bien duras. Desapareció. ¿Te fijas? Pero ¿por qué hoy día vuelta nuevamente al dilema PSOE-PP? Porque los países no se sostienen en una polarización extrema en el tiempo. Entonces, mi impresión es que lo que está ocurriendo en Argentina y el fenómeno de Milei es muy sintomático de la inoperancia de la izquierda latinoamericana
Pero yo no tengo tan claro, y te aseguro que incluso aquellos que son muy adherentes de Milei, pero que no son fanáticos de él, se preguntan si realmente Milei podría sostener en el tiempo un gobierno. No lo sé. Y dejémoslo hasta ahí para no meterme en problemas con los argentinos. Absolutamente. En ese sentido, pasando a un símil de lo que pueda estar pasando acá en Chile. Hay una gran inoperancia de la izquierda y al parecer hay una gran oportunidad del sector de derecha, y acá voy a incluir a Chile Vamos y voy a incluir a Republicanos. Hay una gran oportunidad de poder hacer las cosas bien, de crear una propuesta, de encantar a los chilenos y, por qué no decirlo, quizá tener un gobierno de 4, 8, 12 años. ¿Sí? Totalmente. ¿Esto es posible? ¿Cómo es tu relación con Republicanos? A ver, yo la verdad que tengo muy buena relación con Republicanos, tengo una muy buena opinión de Arturo Esquella, creo que él representa una voz moderada, creo que Republicanos está puesto por primera vez en la disyuntiva de tener que conducir un proceso, porque hasta aquí su construcción política ha sido criticar a las expresiones de centro-derecha que hemos tenido que hacer política, con posturas bastante de blancos y negros, porque, a ver, cuando tú dices, por ejemplo, que vas a militarizar la frontera, y que a cualquier persona que pase casi que vas a abrir fuego, no he dicho que ellos lo han dicho tan explícitamente, pero da la sensación que ellos toleran que algunas de sus bases digan cosas como esa. Claro, eso suena muy bien cuando tú no tienes que administrar la situación, pero ¿tú crees que ellos puestos en posición de administrar la situación van a poder hacer eso? Entonces, yo tengo la sensación... ¿Poder o querer? O sea, no sé si algunos lo querrán. Yo quiero creer que a esta altura del partido creemos que el problema es más complejo que eso. Entonces, porque han tenido una alta votación, quiere decir que su discurso pegó. O sea, que la gente... A ver, si yo dijera, Cris, que voy a meter al ejército en las poblaciones contra los narcotraficantes, te aseguro que me agarrarían abrazos y a besos. Si la pregunta del millón es, yo estando en posición del Ministerio del Interior, ¿voy a poder hacer eso? ¿O voy a poder hacerlo sosteniblemente? Entonces, ahí es donde viene el momento en donde nosotros tenemos que construir un proyecto político que, tocando las teclas correctas, marcando diferencias muy nítidas con la izquierda radical, enfrentándola en sus premisas equivocadas, entendamos que tenemos que construir algo sostenible en el tiempo. Porque cuando a ti te toca, mira, ¿qué le pasó al Frente Amplio al final? Siendo oposición podía decir lo que quería, porque era muy fácil decir lo que quieres cuando no tienes un contrafactual y no tienes que hacerte cargo de las consecuencias de lo que dices. Pero puesto hoy día a gobernar, la misma señora que nos criticaba porque nosotros implementábamos fuerza militar en la macro zona sur, creyó que ella podía ir en búho al Gualmapu y que la iban a recibir con abrazos y besos, pues, y la agarraron a balazo en Temucuicui. Es que siches. Claro, entonces ahí ella se dio cuenta de que la realidad es más compleja que las elucubraciones teóricas de algunos. Entonces, yo creo que el desastre del Frente Amplio nos ofrece una buena oportunidad, pero también una tentación. La tentación es creer que tenemos que ser la antítesis del Frente Amplio, y yo no creo eso. Nosotros tenemos que hacer una clara diferencia con el Frente Amplio, pero construir algo que se sostenga en el tiempo. Y si hacemos eso, efectivamente, me parece a mí, podemos tener gobiernos de centro-derecha o que reediten el 62% por varios años más. ¿Pero te ves trabajando tú con esta especie de primos hermanos o primos que son los republicanos? O sea, yo estoy muy entusiasta en cómo ellos han enfrentado el proceso constitucional. ¿Ya? Me parece una buena noticia para el país que, puestos ellos en la disyuntiva de si se compraban la tesis de la Teresa Marinovich o se compraban la tesis de Arturo Esquella, los veo más inclinados a la tesis de Arturo Esquella, que es intentar viabilizar el proceso. Y bueno, obviamente para mí ese episodio es tremendamente importante para ver cuál es el Partido Republicano que va a liderar para adelante, cuáles son sus énfasis, cuáles son sus tonos. Y yo lo que observo en Luis Silva, lo que he visto en Jorge Barrera, lo que he visto en los liderazgos de republicanos, en esta disyuntiva que es compleja, es queriendo construir estabilidad y no disrupción. Ya que entramos al proceso del Consejo Constitucional, veo que te gusta cómo va avanzando. ¿Qué expectativas tienes tú para diciembre? Para si se en contra o a favor, ¿se aprueba o no se aprueba? O sea, a ver, yo creo que Chile tiene que cerrar el capítulo constitucional, especialmente, y aquí te voy a hacer una confesión, para sacarle la excusa a la izquierda radical que la Constitución le impide ser eficiente. Si lo que le impide ser eficiente y efectivo es que sus ideas son pésimas. La Constitución no es un problema, pero ellos encuentran una muy buena excusa en este cuco que le pusieron a la Constitución. Y es para que no le reviente la bomba y no le dejen el problema al siguiente gobierno, bueno, que hay altas probabilidades que sea de tu sector. O sea, a mí me pasa que el capítulo... A ver, los países discuten en el marco de la Constitución y no de la Constitución. Los países que yo tengo como referente cierran el capítulo constitucional y Chile no se puede permitir
mantener eso abierto. A mí me parece que ganando una constitución con legitimidad, que ha sido construida en un proceso donde participaron expertos, donde participó un consejo constitucional electo, donde hay una comisión mixta al final que va a buscar una cosa de amplia unidad nacional, sería una buena noticia para Chile, y yo al menos me la voy a jugar ahora con mayor libertad, porque en un par de semanas más ya no soy más secretario general del partido, entonces voy a poder hablar más en primera persona, como digo yo. Hay que jugársela por completo para que esa constitución sea una constitución. Mira, Chile tiene una oportunidad histórica, Cris. Yo sé que esto es difícil verlo. En Latinoamérica han habido muchos procesos constitucionales inspirados por la izquierda, algunos fracasados, unos exitosos. Exitosos en el punto de vista que se implementaron, como el caso Ecuador, por ejemplo. Yo creo que nosotros no dimensionamos lo que sería que este proceso fuera exitoso para que otras democracias del continente, enfrentadas a la embestida de la izquierda latinoamericana, les digan no, porque el proceso chileno logra una constitución de futuro y no enfrascarse en lo que ustedes quieren que es una constitución de pasado. Entonces, yo creo que tenemos que mirar la responsabilidad que tenemos con otras democracias del continente y en eso ojalá seamos capaces de cerrar bien este capítulo constitucional. Y con Chile, porque hay que decirlo, muchas personas se han quedado con la bala pasada para un lado y para el otro. Hay personas que dicen, no quiero absolutamente nada. De hecho, me llama mucho la atención, me gustaría saber tu opinión, de que cuando ni siquiera existe un borrador claro, digamos, del Consejo, porque una cosa era el borrador de los expertos, pero el Consejo no ha votado, ni siquiera han iniciado votaciones. Recién la Corte Suprema se pronunció en contra del requerimiento que presentó el oficialismo, y ya tienes un 50% que dice, oye, ¿sabes qué? No, yo voy a rechazar. Entonces me llama la atención, yo creo que hay un gran trabajo ahí. Sí, yo eso me lo explico como algo que los psiquiatras llamarían el estrés postraumático. Tan chatos. No, o sea, lo que pasa es que cuando tú ves que lo que hizo la convención anterior fue tan grotesco, porque esa es la palabra que yo me gustaría emplear, grotesco, hay mucha gente que le hablas de esto y inmediatamente se acuerda de un señor botando en la ducha, de la tía Pikachu, todo ese andamiaje de cosas grotescas que ellos hicieron, entonces le genera una animadversión de entrada. Pero para mí la encuesta de la Academ, donde dice, mire, ¿usted estaría dispuesto a aprobar o rechazar? Rechazar, y conoció los contenidos, eso baja, no me acuerdo si eran 13 o 14 puntos inmediatamente. Yo confío que cuando la gente empiece a ver que la Defensoría de las Víctimas va a quedar consagrada constitucionalmente, que es una pelea que no le hemos podido ganar a la izquierda, que se va a consagrar normas nuevas en materia de probidad, que se va a avanzar muchísimo en la protección de ciertos derechos sociales, pero con provisión mixta y respeto a las propiedades de los fondos, la gente va a decir, ¿saben qué más? Démosle una oportunidad a esto y cerremos el capítulo. Y yo creo que además va a tener un amplio abanico de apoyo si esto lo hacemos bien, y me entusiasma ver que así lo han asumido republicanos y también la gente de la centroizquierda. ¿Ves a la centroizquierda apoyando? ¿Ves a demócratas? ¿Ves a amarillos? ¿Y ves quizá algún PS o algún PR apoyando un eventual...? O sea, yo hasta acá no veo argumento para que no apoyen. Ya. Porque, a ver, cuando nosotros planteamos que una de las bases institucionales era el Estado Social de Derecho, nosotros sabíamos que para cierto sector de la derecha eso iba a ser difícil de aceptar. Pero quizás no vieron la película completa. Nosotros creemos profundamente que solo es posible la estabilidad política en Chile si la libertad no es patrimonio para lo que los puedan pagar. Ellos quizás no son capaces de ver con suficiente profundidad que si una persona que nosotros queremos que sea libre, cuando sufre una enfermedad crónica, no tiene una atención mínimamente digna y por lo tanto ella y su entorno familiar se van a la punta del cerro, eso no es sostenible en el tiempo. Y por lo tanto, un Estado social como el que hemos planteado, con provisión mixta, con responsabilidad fiscal, con respeto a las libertades, pero con avance progresivo de ciertas garantías, que es lo que uno tiene como referente en el mundo, yo creo que puede ser una llave para que la centroizquierda se dé cuenta de que para allá va la cuestión. Y esa es nuestra expectativa. Bien, Diego. Nos vamos acercando al final de la entrevista y tengo una pregunta puntual que vamos a tocarla corto. ¿Qué está haciendo el presidente Boric con todo este ímpetu que le ha tratado de meter a la celebración de los 50 años del golpe de Estado? O sea, yo creo que este es un gobierno que ante su descalabro en la gestión pública ha intentado siempre encontrar una excusa que le permita cooptar la agenda. La primera era el plebiscito, después fue el acuerdo constitucional, después a continuación fue la elección de los convencionales, ahora da la impresión que es la celebración del golpe, después quizá va a venir los Panamericanos y después quizás los Panamericanos va a empezar a pensar en la conmemoración de los 51 años del 11 de septiembre. Yo creo que eso es un gobierno que intenta encontrar excusas para no hacerse cargo de la realidad. ¿Que cuál es la realidad? Que las listas de espera están disparadas,
que no son capaces de administrar bien los fondos del INDAP, y así podría seguir con muchas cosas que son las que le afectan el día a día a los chilenos. Ahora, de cara a los 50 años del 11 de septiembre, mi posición es que es una tragedia nacional. Se lo digo en serio, que a 50 años de ese episodio sigamos discutiendo como si fuera el 12 de septiembre del 73. O sea, que no hayamos sido capaces como sociedad de tener una reflexión tal que nos permita mirar esto más en perspectiva. Porque yo cuando discuto con los amigos de la centroizquierda les digo, a ver, pero ustedes son conscientes que aquí lo que antecedió a ese momento histórico, hubo declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la Cámara de Diputados. La Corte Suprema condenó los resquicios legales que había llevado adelante el gobierno para básicamente hacerse de las empresas. O sea, toda esa antesala, ¿me vas a decir tú que la centroizquierda no la toma en consideración? Y después nuestro sector político... ¿Qué te responden, perdón? De todo, po. Hay gente que es más razonable y que se da cuenta de que abordar esto como un episodio aislado es absolutamente absurdo. Y también te tengo que reconocer que para mi generación es difícil entender que hayan algunos en mi sector político que no dimensionen lo que significa que se hayan cometido de manera sistemática violaciones a los derechos humanos. Eso es algo que tenemos que atrevernos a decir, a condenar. A mí no me toca pedir disculpas porque yo la verdad que nací el año 85, entonces tú comprenderás, pero obviamente allí también hay una reflexión en la cual nosotros nos tenemos que poder parar como generación. Entonces yo creo que ojalá, y por lo menos es la pelea en la que estamos, los que queremos mirar los 50 años para adelante y no los 50 años para atrás, es que no permitamos que esto se discuta como si estuviéramos en un panel el 12 de septiembre del 73, sino que el panel hoy día es a 50 años, donde hay que tener mirada más ponderada, donde hay que ser capaces de reconocer las cosas que se hicieron mal. Yo por lo menos creo que un quebrantamiento institucional siempre es un fracaso. O sea, no es algo de lo cual tengamos que sentirnos particularmente contentos, pero lo que ocurrió ahí fue que el presidente Allende, y hay un libro, Cris de Daniel Mansuy, que es espectacular para esto, Salvador Allende. Claro, terminó siendo esclavo de sus propias incapacidades. Bien, Diego, esperamos que estos 50 años cierren de una buena manera u otra el capítulo de lado y lado, y como dices tú, no se siga discutiendo con la fuerza y el ímpetu que se discute como si fuese el 12 de septiembre del 73. Bueno. Diego, muchas gracias por la entrevista, gracias por haber estado acá, éxitos en todo lo que viene en la Cámara de Diputados, y esperamos tenerte de vuelta. Hay muchas cosas que comentar de acá a fin de año, sin duda. De todas maneras, muchas gracias a ti, te felicito por tu programa. Muchas gracias. Bien, esto fue Ciudadano Político, soy Cris Portugal, hoy día estuvimos junto al secretario general de RN y diputado Diego Chalper. Gracias por habernos acompañado, véanos todos los miércoles a través de Agricultura TV, Radio Agricultura en el canal de YouTube. Gracias.